Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. Las cartas del abuelo. Facundo no tenía una buena relación con su abuelo. Eran muy diferentes. El abuelo hablaba poco, era un hombre taciturno. Siempre pensando en el pasado. Facundo, en cambio, era extrovertido. Le gustaba el fútbol y la música. Un día, mientras limpiaba el desván, Facundo encontró una vieja caja de madera. Al abrirla, encontró un montón de cartas amarillentas. Eran las cartas que su abuelo había escrito durante la guerra. Facundo empezó a leer las cartas con curiosidad. Su abuelo le contaba de las batallas, del frío, del hambre y del miedo que sentía. Pero también le contaba de su amor por la patria, de los amigos que había hecho y de la esperanza de volver a casa. Facundo nunca había pensado en la guerra de esa manera. Las palabras de su abuelo lo hicieron sentir orgulloso y conmovido. No puedo creer que mi abuelo haya vivido todo esto, pensó Facundo. Nunca me contó nada de la guerra. Las cartas le ayudaron a entender la historia de su familia. La historia de su abuelo. Y, poco a poco, le abrieron la mente a la posibilidad de tener una relación con su abuelo. Una relación que antes no tenía. Después de terminar de leer las cartas, Facundo fue a buscar a su abuelo. Abuelo, le dijo con una sonrisa, estas cartas son increíbles. Gracias por escribirlas. El abuelo miró a Facundo, con una tímida sonrisa apareciendo en su rostro. Me alegro de que te hayan gustado, Facundo. Traen tantos recuerdos. Facundo y su abuelo pasaron la tarde juntos. Hablando de las cartas, hablando del pasado. Facundo se dio cuenta de que su abuelo era un hombre valiente y cariñoso. Un hombre que había luchado por su país y por su familia. Era un hombre que necesitaba ser comprendido. Moraleja. A veces, para conocer a las personas que más amamos, necesitamos mirar más allá de las apariencias y escuchar sus historias. Now, let's go over the vocabulary. Have, Tener. speak, Hablar. find,
Encontrar. Think. Pensar. Read. Leer. Old box. Caja vieja. Yellowed letters. Cartas amarillentas. Family history. Historia familiar. Brave man. Hombre valiente. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. Las cartas del abuelo. Facundo no tenía una buena relación con su abuelo. Eran muy diferentes. El abuelo hablaba poco, era un hombre taciturno. Siempre pensando en el pasado. Facundo, en cambio, era extrovertido. Le gustaba el fútbol y la música. Un día, mientras limpiaba el desván, Facundo encontró una vieja caja de madera. Al abrirla, encontró un montón de cartas amarillentas. Eran las cartas que su abuelo había escrito durante la guerra. Facundo empezó a leer las cartas con curiosidad. Su abuelo le contaba de las batallas, del frío, del hambre y del miedo que sentía. Pero también le contaba de su amor por la patria, de los amigos que había hecho y de la esperanza de volver a casa. Facundo nunca había pensado en la guerra de esa manera. Las palabras de su abuelo lo hicieron sentir orgulloso y conmovido. No puedo creer que mi abuelo haya vivido todo esto, pensó Facundo. Nunca me contó nada de la guerra. Las cartas le ayudaron a entender la historia de su familia. La historia de su abuelo. Y, poco a poco, le abrieron la mente a la posibilidad de tener una relación con su abuelo. Una relación que antes no tenía. Después de terminar de leer las cartas, Facundo fue a buscar a su abuelo. Abuelo, le dijo con una sonrisa, estas cartas son increíbles. Gracias por escribirlas. El abuelo miró a Facundo, con una tímida sonrisa apareciendo en su rostro. Me alegro de que te hayan gustado, Facundo. Traen tantos recuerdos. Facundo y su abuelo pasaron la tarde juntos. Hablando de las cartas, hablando del pasado. Facundo se dio cuenta de que su abuelo era un hombre valiente y cariñoso. Un hombre que había luchado por su país y por su familia. Era un hombre que necesitaba ser comprendido. Moraleja. A veces, para conocer a las personas que más amamos,
Necesitamos mirar más allá de las apariencias y escuchar sus historias. Thanks for your support. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos, so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.